Colosenses capítulo 3, versículo 17 nos dice que todo lo que hagamos de hecho, de palabra, lo hagamos en el nombre de Yeshua, Jesús, dándole gracias a nuestro Padre Celestial. Por eso te invito a que oremos. Te damos gracias, Padre Celestial, por este día. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Gracias, Yeshua, Señor y Salvador Jesús, por haber dado la vida por nosotros, por habernos enviado al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh. Y gracias, Espíritu Santo, por habernos sellado para vida eterna y guiarnos a toda verdad. Ponemos en repetición para que... ¿Qué vamos a hacer? Vamos a estar compartiendo la palabra de nuestro Señor y Salvador, ¿sí? El reproductor sería en modo repetición. La palabra del Señor con esta consigna. ¿Qué es lo que no tengo que permitir decir a mi boca? ¿Qué es lo que no le tengo que permitir decir a mi boca? Está la respuesta a través de la Sagrada Escritura, la vamos a encontrar en Eclesiastés capítulo 5, versículo 6. Y dice así la palabra del Señor: no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Es palabra del Señor y le damos gloria a su palabra. Amén. Muy bien, ahí estamos preparando. Le decía al hermano Cristian que en el reproductor Windows hay que se ponga modo repetición, que se repite la música, porque son de pocos segundos las melodías. Pero ahí está perfecto ese, ¿eh? Vamos a hacer el desarrollo de la enseñanza, queridos hermanos, que sea de muchas bendiciones para todos vosotros, ¿sí? Y como siempre os digo, ¿están preparados para más? Ahí nos quedamos con esa melodía nomás. ¿Qué es lo que no tengo que permitir decir a mi boca? Y acá hemos escuchado la respuesta. La respuesta es: no dejes que tu boca te haga pecar. Esa es la respuesta. ¿Entienden, queridos hermanos? No dejes que tu boca te haga pecar. Eso es lo que no le tengo que permitir a mi boca. Ahora, ¿por qué no le tengo que permitir a mi boca decir estas palabras? Eso, por supuesto, lo vamos a aprender en el desarrollo. Esta enseñanza está titulada: no dejes que tu boca te haga pecar. Así está, así la van a encontrar luego editada en nuestro canal de YouTube, Clases Bíblicas Ferreira. No dejes que tu boca te haga pecar. Muy bien, ¿qué es lo que tengo que saber primeramente? Primeramente tengo que saber qué significa esta palabra. En este caso, al estar en Eclesiastés 5 del Antiguo Testamento, tengo que saber desde el hebreo qué significa esta palabra del hebreo, qué significa esta palabra pecar. Porque las Sagradas Escrituras me están en este día diciendo: no dejes que tu boca te haga pecar. Y es muy importante porque una de las comunicaciones que tenemos todos es a través del hablar. En este momento yo estoy hablando, ustedes están hablando cuando hablan con otras personas, permanentemente estamos hablando. Y de repente la Biblia te dice: no dejes que tu boca te haga pecar. ¿Por qué? Porque vemos que hay consecuencia. ¿Cuál sería la consecuencia acá? La consecuencia, lo dice el mismo versículo, cuando dice: porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz. Peligro, ¿no? O sea, Dios se va a enojar por lo que estás hablando, o por cómo estás hablando. Así lo dice: porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz. Coma, y a continuación se pone peor el tema, porque dice: y que destruya la obra de tus manos. Es decir, al decir las obras de tus manos, en Deuteronomio 28 habla de que son benditas nuestras manos, somos benditos en todo lo que hagamos con las manos. El enfoque de la mano está relacionado con todo tipo de trabajo. En cualquier área que trabajes, en cualquier empresa que tengas o trabajes en una empresa. Yo vengo a trabajar acá para hacer una radio, hay un operador otro lado trabajando. Todo el mundo en alguna área está trabajando. Vos trabajás ama de casa, puedes trabajar en tu casa. Hay gente que se van a las empresas, que son docentes, políticos, todo lo que vos quieras. Vemos el Congreso, hay voces, hay leyes. Entonces no dejes que tu boca te haga pecar. Hay juicios, hay testigos. Y el testigo falso dice con su boca algo. Le pagan para dar un testimonio falso, pero sin saber la consecuencia de lo que le va a pasar al futuro. Y cuando le pasa,
Dice, ¿por qué me pasó esto? ¿Y por qué? Oseas 4:6, mi pueblo destruido por falta de conocimiento. Es decir, no sabía. Pero sin embargo, en este momento, estas enseñanzas nos van a servir para que de alguna forma podamos controlar. La Biblia nos dice, que ahora lo vamos a ir a los textos, en Santiago 13, que directamente nadie puede frenar la lengua, que es un miembro que está puesto en el cuerpo que es imposible de frenar. Que los seres humanos pudieron ponerle freno hasta el caballo. No estoy diciendo que es un caballo ustedes. Perdón, pero dice así, uno puede poner freno a un caballo, a los autos, incluso a los barcos, dicen. Pero sin embargo la lengua es un miembro que no se puede frenar. ¿Qué será, no? Entonces hay que prestar atención en las reuniones cuando enseñamos a tomar mate, cuando llega una visita a tu casa. ¿De qué vas a hablar o de qué están hablando? ¿Qué están por hablar? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces todos esos detalles, queridos hermanos, son absolutamente muy importantes para que lo tengamos en cuenta. Todos nosotros tenemos que tener en cuenta, queridos hermanos, quién llegó a mi casa, qué es lo que está hablando, porque esa energía y ese decir va a quedar ahí en ese ambiente, ¿sí? O qué es lo que hablas cuando te encontrás con una amiga, con un amigo. ¿Cómo estás hablando con tu esposo, con tu esposa? ¿Qué es lo que se está diciendo con nuestra boca? ¿Sí? Pero en el mismo texto de Eclesiastés 5:6 hay algo que nos llama la atención, porque dice, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Entonces uno se pone a pensar y dice, no digas delante del ángel que fue ignorancia. Entonces uno dice, pero delante del ángel, ¿de qué ángel está hablando la Biblia? ¿Qué quiere decir en este tiempo? ¿Por qué dice, no digas delante del ángel? Entonces todos estos ítems son muy importantes, porque hay personas que me dicen, pastor, la leo la Biblia, pero hay cosas que no la entiendo. Bueno, para eso Dios ha permitido que ustedes estén escuchando. Personas que Dios ha preparado para llevar un mensaje bíblico que puede terminar siendo muy edificante, pero si está mal hecho fuera de la Biblia, puede terminar siendo muy perjudicial. ¿Sí? Entonces, es muy recomendable, ¿sí? La Biblia nos enseña que lo que te conviene lo tomas, lo que no lo desechas. O sea, el mismo Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, te va a hacer ver que es verdad y que no es verdad. ¿Sí? ¿Sí? Por eso acá estamos citando, partimos de esta base, Eclesiastés 5:6. ¿Qué tengo que saber? ¿Qué significa la palabra pecar? Eso es en lo cual ustedes se tienen que concentrar. ¿Por qué? Porque permanentemente estamos hablando del pecado. Pecado por acá, yo pequé por acá, aquel pecó por allá. Siempre estamos hablando de pecado. No peques más. Pecado de esta característica, de aquel tipo de pecado. En Juan 8 el Señor le dijo a esta mujer sorprendida en adulterio, vete y no peques más. Entonces la palabra pecar en el rubro cristiano y en el mundo se menciona muchísimo. Pero estaría bueno decir, ¿alguien sabe qué significa la palabra pecar? Es como que yo lo miro a Cristian en este momento y él es cristiano. Se cansó de escuchar esta palabra, ¿verdad? Pero ¿alguna vez alguien le explicó qué significa la palabra pecar? Ahí está el tema, ¿verdad? No es que en este momento le vamos a preguntar a él, pero es para pensar, ¿qué significa la palabra pecar del original? Y quiero que tomen nota porque les voy a decir qué significa la palabra pecar del original. Ustedes lo pueden chequear en el Google, en los libros, no hay problema. La palabra pecar del hebreo se pronuncia como jatá, con J, J-A-T-A, con acento en la, jatá. Y significa errar al blanco. Eso significa. O sea, errar al blanco es como decir, voy a hacer un tiro certero. Quiero dar en el blanco. Pero resulta que no tenés buena puntería. Le erraste al blanco. Entonces, bíblicamente y espiritualmente, cuando le erramos al blanco, estamos pecando. Eso es pecar. Es decir, hice algo y quedé errante en el sentido de que le erré al blanco. He cometido este pecado, por ejemplo, si alguien comete un adulterio, ¿qué está haciendo? Le está errando al blanco. Si alguien está reunido en una casa tomando un mate y está criticando a otra persona, está errando. Si una persona le está deseando el mal a otra persona,
está errando, según Romanos 8. Vamos a ir al ejemplo, Adán y Eva. Adán y Eva erraron y fueron expulsados del Edén. Pero ¿qué pasó más adelante? Nació alguien llamado Caín. Y en Génesis capítulo 4, versículo 6 nos dice la palabra: entonces Yahweh, que es el Señor, nuestro Creador, dijo a Caín. Entonces uno pregunta, dice: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, le dice el Señor, pregunta. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será su deseo, y tú te enseñorearás de él. ¿De quién? Del pecado. Lo que le está advirtiendo el Señor es que el contexto es que dieron una ofrenda, pero el Señor le agradó la ofrenda de Abel. Entonces el semblante de Caín ya cambió, y eso vemos muchas veces en los ministerios. Hermano, te veo diferente. O viene alguien en tu casa y ya le ve la cara diferente. Algo le está pasando. ¿Qué te pasa a un esposo? Amor, ¿qué te pasa? Querido, ¿qué te pasa? Hija, ¿qué te pasa? Te veo cambiado tu semblante. Hay algo. Eso significa, quiero que presten atención, porque la Biblia nos enseña a discernir a las personas. O sea, la persona está planeando algo y no sabemos qué, pero le deschaba la cara. ¿Qué cara de desvelado que tenés? ¿Qué cara que la pasaste bien anoche? ¿Qué ojera? No, porque el cuerpo te deschaba. Y la boca, más todavía. Ve, al hermano le están errando en pecado, porque dice: ¿cómo va a decir que tiene cara de borracho Cristian? ¿Entiendes? Entonces, hay que tener cuidado también en esa área, ¿verdad? Entonces, acá Caín, ya Dios había observado su corazón, porque Dios que lo sabe todo, Yahweh que lo sabe todo, está queriendo matar a su hermano Abel. Si bien hicieres, le dice el Señor, ¿acaso no serás enaltecido? O sea, Dios le dice: mira, si vos haces bien las cosas, por más que no te haya aceptado la ofrenda, bueno, esforzate, trata de convencerme, hacer las cosas bien, porque Abel hizo las cosas bien de una primicia de lo que más le costó. En cambio, vos diste otras cosas que eran fruto de tierra, olvidándote que en Génesis 3, del 18 al 19, dice: maldita será la tierra por tu causa, por el pecado. Por lo tanto, vos me diste fruto de algo que estuvo errante. Entonces no diste una primicia. Entonces todo esto, queridos hermanos, es muy importante que ustedes analicen. Entonces acá el Señor lo que le está diciendo: si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. O sea, lo que estás pensando hacer, vos te puedes adueñar de eso que estás pensando hacer. ¿Y qué es lo que estaba pensando hacer? Matar a su hermano. Miren, hay personas y hay matrimonios que han fracasado o que se han cometido adulterios y se enteraron y ¿qué dicen? ¿Este le mato o a esta le mato? Entonces ya el pensamiento, la persona está ahí y ya está planificando. Cuando vemos en la tele personas que quemaron toda la casa o destruyeron toda la familia porque ya lo venían pensando, porque algo le dañó o le tocaron su ego. Y no es que se refugió en el Señor la persona, sino que empieza a planificar con su corazón. O sea que el corazón habla también. Todo esto estaba maquinando en su mente y en su corazón. Dios lo observó y le dice que tenga cuidado con lo que está por hacer. ¿Pero qué terminó haciendo Caín? La respuesta ya la sabemos. Termina matando a Abel. ¿Y qué le dijo el Señor? Ahora andarás errante por la vida. Serás un errante. Si bien ahí la palabra errante lleva otro enfoque, pero nuevamente, si la palabra jatá significa errar al blanco, al matar a su hermano, erró al blanco. Y él, a partir de ahí, empieza él mismo a maldecir su descendencia. Vamos a otro ejemplo más. Ese vemos el primer ejemplo de la Biblia. Segundo, porque en Génesis 3 vemos a Adán y Eva que erran. Acá vemos a su descendencia errando. Ahora, ¿cómo estamos nosotros? ¿Estamos errando? ¿Saben cuántas veces yo en mi vida hice un análisis de cuántas veces erré al blanco? Y sinceramente, ya no quiero errar. Y no sé si ustedes quieren errar. Si estás pensando en errar y a seguir mintiendo, o a seguir haciendo adulterio, o a mirar pornografía, o a seguir mintiendo, dando falso testimonio, o a seguir juzgando, o criticando, o si te pasás quejándote de tu vida pasada, o quejándote de por qué otros tienen y yo no tengo, y por qué a otros les va mejor
mejor que a mí y todo eso. Se mermó de golpe del todo no sé qué pasó. Entonces, ahí está. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Ustedes tienen que prestar atención a estos detalles. Vamos a ver un ejemplo en Éxodo, capítulo 32, versículo 30 al 35, dice así. Y aconteció, dice, que el día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado. ¿Qué le está diciendo? Ustedes, pueblo, acaban de errar. Erraron. Pero yo, dice, subiré, dice, a Yahweh, subiré al Señor. Quizá le aplacaré acerca de vosotros, acerca de vuestro pecado. Lo que está haciendo acá Moisés, ¿qué es? Interceder. Está intercediendo por el pueblo. Entonces, ¿qué significa cuando dice la palabra que hemos tomado en Eclesiastés 5:6, cuando dice, y no digas delante del ángel que fue ignorancia? Bien, eso también tienen que aprender. Bíblicamente, ahora voy a dar los textos donde está escrito, ángel en el Antiguo Testamento eran los intermediarios con Dios que hablaban con los profetas. Pero también bíblicamente, en el Nuevo Testamento, ángel indica a un obrero de Dios, alguien que está trabajando en una iglesia. O sea, ángel viene a ser aquellas personas que te están ministrando e interceden por vos. Vieron que Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores porque ellos interceden por vosotros, velan por vuestra alma. Entonces, ¿qué significa? Que son ángeles. Ahora, ¿dónde lo dice eso? Ahora vamos a llegar ahí, está escrito en Apocalipsis. Y no habla de los ángeles celestiales, está hablando de los ángeles ministrales. Cuando habla de las 7 iglesias. Entonces, acá, ¿quién está intercediendo? Moisés. Entonces dice el versículo 31 de Éxodo 32, entonces Moisés, ¿qué hizo? Habla con Dios y dijo, te ruego, Señor, pues este pueblo ha cometido un gran pecado. ¿Qué está diciendo entonces? Jatá. Dice, este pueblo ha errado. Está errando, se está equivocando este pueblo. Porque se hicieron diosas de oro, dice. Y ahí entra el tema de la idolatría. Dice, intercede, Moisés dice que perdones, te pido que perdones ahora su pecado. ¿Qué le está diciendo? Perdona ahora el jatá. Le está diciendo, perdona ahora que están errados. Que dale la oportunidad de que vuelvan a tirar y que den en el blanco, no que erren al blanco. No se olviden esto. La palabra pecar del original significa errar al blanco. Y si no rame, dice, mirá lo que está pidiendo Moisés, mire, es muy fuerte lo que está diciendo Moisés. Le está diciendo ahora, sácame del libro que has escrito, como diciendo, quiero que me saques del libro de la vida. Y acá viene una enseñanza. Yo no puedo pedir porque mi hijo pecó, porque mi esposa pecó, porque alguien de mi ministerio, de mis ovejas pecaron, o en este caso Moisés, su pueblo pecó, decirle a Dios, se equivoca acá Moisés, quítame del libro de la vida. ¿Cómo el tipo se va a autocondenar él si él no está errando? Entonces, ¿cuándo está pecando Moisés? Ahí acaba de errar. ¿Por qué acaba de errar? Porque le está diciendo a Dios que lo quite del libro. Entonces, ¿qué le contesta el Señor en el versículo 33? Y Yahweh respondió y le dijo a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. O sea, en pocas palabras, al que peque contra mí, a ese lo sacaré de mi libro. En otras palabras, en hebreo, al que jatá contra mí, a este quitaré de mi libro. ¿A quién va a quitar? O sea, de mi Biblia. La palabra libro significa Biblia. Biblia significa libro. Al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Como diciendo, mira Moisés, quédate vos tranquilo, vos haces las cosas bien, tratá de no errar y no me vuelvas a decir de nuevo lo que acabas de decir. Porque ese es un problema del pueblo, no un problema tuyo. Vos estás bien conmigo. Entonces, si yo estoy bien conmigo, ¿por qué me quiero cargar con ese problema? Pero sin embargo, él está intercediendo. Versículo 34 dice, vos ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, le dice el Señor. He aquí mi ángel, ahí entra el ángel que siempre le acompañaba y que hablaba con Moisés, que ya expliqué, que se hacía pasar por Dios, era un vocero de Dios, pero no era exactamente Dios. Eso ya lo aclaré en otras enseñanzas. Juan 1:18 dice, nadie vio jamás a Dios. Este era alguien que era un vocero de Dios, que se comunicó en la zarza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tiene que poner en modo de repetición. Entonces, en el versículo 35 dice, y el Señor hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. O sea, Aarón, ¿qué hizo?
Aarón Aarón estaba encargado como sumo sacerdote. Es como nosotros que estamos en el sacerdocio, llevarlos al pueblo de Dios a la idolatría, es como mencionar otras denominaciones que ya conocemos, la romana, que lamentablemente Satanás se metió con todas para que tengan por todos lados idolatría. Pero en el rubro evangélico también hay idolatría, lamentablemente, porque no tan solo es la idolatría las estatuas, hay idolatrías en el hombre también. Entonces hay muchas formas de ser idólatras. Pero acá hemos visto que el pueblo estaba errado y hubo un intercesor que hacía como un ángel. Ahora quiero que tomen nota, Éxodo capítulo 9. En el versículo 27 al 28 dice: entonces el faraón envió llamar a Moisés y a Aarón y le dijo: he pecado esta vez. ¿Qué está reconociendo el faraón? Que estaba errado, porque el Señor había mandado a Moisés y a Aarón para decirle al faraón que deje su pueblo libre. Vinieron las pestes, no hizo caso, hubo una lucha, y acá estamos observando que ya cuando estuvo fuerte el tema de los granizos, él llama a Moisés y le dice: he pecado esta vez. Y miren cómo miente, porque todo esto que está diciendo el faraón es mentira, porque dice: Yahweh es justo, y yo y mi pueblo somos impios. Ahí dijo verdad, eso sí es verdad, pero lo dijo irónicamente. O sea, está usando la boca para decir una verdad irónicamente. Lo que está queriendo es apaciguar la ira de Dios, y luego él va a seguir errando, va a seguir pecando. Y le dice a Moisés y a Aarón: ora a Yahweh tu Dios, para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir, y no os detendréis más. En este momento está lloviendo mucho en la Argentina. ¿Y qué hay que hacer? Hay que orar. Filipenses 4, 6 al 7. Sean presentadas al Señor las oraciones acerca de cualquier problema. Y aprovechamos, Padre, en esta hora te pedimos por este cielo que fue creado por ti, por las nubes que fueron creadas por ti, por las aguas que fueron creadas por ti. Te pedimos misericordia, Señor, que cese la lluvia, la tormenta. Sé que todo esto va a servir, Señor, para que se acerquen y clamen más a ti, porque últimamente no hay temor de Dios. Ten misericordia de todos nosotros. Entonces, ¿qué hizo el faraón acá? Después de que hizo todo este circo, siguió cometiendo pecado contra Dios. ¿Y qué siguió haciendo Dios? Mandándole peste hasta que le mandó a la de los primogénitos, en donde ya no hubo más salida. ¿Pero con qué pecó? Con la boca, mintió. Entonces, ¿cómo estaba? Jatá, erró al blanco. El faraón también erró al blanco. Ahora, en Números capítulo 22, versículo 34, tomen nota, dice, ya di una enseñanza, está en YouTube, el tema de Balaam. Y dice en el versículo 34, ahora lo voy a explicar. Entonces Balaam dijo al ángel de Yahweh, siempre los ángeles vieron en el Antiguo Testamento. Dice: he pecado, le dice al ángel, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora sí te parece mal, yo me volveré. Ahora lo explico el contexto. Este Balaam es un profeta que no es un profeta de Dios, quiero que sepan. Era un tipo, un estilo de los campos, los curanderos, que tenían cierto poder. Entonces, al que más le pagaba, al mejor postor, él le decía: mira, viste, vos vas a un curandero y le decís: che, te quiero pagar para que me vaya bien en mis tierras, en mi finanza, o te pago un mensual para que el propietario, que es enemigo mío, se funda. En este caso le pagaban para maldecir a los pueblos. Entonces le trajeron propuesta de que maldiga a Israel. Pero ¿qué pasó? Había un tema acá. Balaam sabía que el pueblo de Israel estaba bendecido por Dios. Él sabía que a Abraham fue hecha la promesa en Génesis 12, versículo 3: bendeciré a los que te bendigan, malditos serán los que te maldigan. Y sabía que esa bendición la había recibido su hijo Isaac, y luego posteriormente Jacob, y así sucesivamente. Por lo tanto, cuando a él le pagaban para hacer estas cosas, y cuando él se iba dirigiendo a un determinado lugar para hacer este mal, Dios, ¿qué hizo? Mandó el ángel, lo puso al frente con una espada para advertir que estaba errando. Jatá, estaba errante, está cerrando. ¿Y quién es el que se dio cuenta? ¿Quién se dio cuenta que había un ángel en el frente? ¿Él o el burro? El burro, ¿verdad? El asna que estaba ahí. Entonces él le pegaba al animal hasta que Dios hace hablar al animal. Y gracias a este animal que habló,
se percata y el mismo ángel le dice, dale gracias a este animal, porque si no fuese por este animal ya te hubiese matado. Entonces, ¿cuál es la enseñanza acá? Acá la enseñanza entonces reconoce y dice, entonces Balaam dijo al ángel, he pecado. ¿Qué significa? He errado, no tenía que haber hecho esto. Pero ¿cómo termina todo esto? Ya en la enseñanza que di, ahí habla de que ahí sí, se enderezó, hizo las cosas bien, no maldijo a Israel, pero luego termina de nuevo haciendo algo mal contra Israel, dándole consejo al pueblo enemigo de Israel acerca de las mujeres, para que se acuesten y los seduzcan las mujeres a los hombres de Israel, y de esa forma termina mal la historia de Balaam, murió mal. ¿Qué significa esto? Que hizo como el faraón, erró. Jatá, erró al blanco. Él tendría que haberse arrepentido, tenía que haberse convertido y ser un verdadero profeta de Dios y dejarse usar por Dios. No, él quiso seguir usando su poder, pero como lo usan muchos. No, pero si es curandero, pero hace el bien. Claro, porque usted sabe que hay curanderos que la magia blanca, ay, son seres de luz. Seres de luz. No, pastor, mi novio es ser de luz. Ah, cristiano. No, trabaja en la magia blanca. No entienden, ¿verdad? Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, solamente con Cristo. Solamente con Cristo, queridos hermanos. Bien, ahora seguimos avanzando. Ahora vamos a otro ejemplo del rey Saúl. El rey Saúl, por ejemplo, en 1 Samuel capítulo 15, 24, dice: entonces Saúl dijo a Samuel, al profeta Samuel, dice, yo he pecado. ¿Qué significa? ¿Qué está diciendo Saúl? Yo erré al blanco. Vieron que el rey Saúl, ¿a quién termina luego convocando? ¿Con quién se va a reunir cuando ya Dios no le hablaba? A una bruja. A las mismas brujas que él expulsó del pueblo, se fue a consultar a las brujas. Entonces, Saúl dijo a Samuel, entonces el rey Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, o sea, yo reconozco Jatá. O sea, ¿está reconociéndolo? Sí. En el Salmo capítulo 51, versículo 4 y 5 dice, contra ti he pecado. Ahí lo está reconociendo David y así lo tenemos que reconocer nosotros. En 1 Juan capítulo 1, versículo 9 dice, pero si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. O sea, tiene que haber una confesión de ese pecado. Es decir, he errado al blanco. Pero el contexto, siempre lo explico esto porque hay que explicarlo. En 1 Juan capítulo 1, versículo 9 dice eso, pero muchos según una mala enseñanza de eso, incluso a mí me enseñaron, por eso yo tengo que enseñar. En el versículo que arranca desde el 7, dice que la sangre te limpia de tu pecado. Dice, ustedes que están en la luz y tienen comunión unos con los otros, formando el cuerpo, la sangre del Hijo de Dios te va a limpiar de pecado. Y luego dice, arrepiéntete. Es decir, ¿me tengo que arrepentir? Sí, pero tengo que ir a congregarme y recibir ¿qué cosa? La sangre consagrada. O sea, no es que yo en mi casa la consagro la sangre. No, eso no se hace, hay un orden. Entonces, ¿qué hace acá Saúl? ¿Qué dijo a Samuel? Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Yahweh. Y tus palabras, dice, porque temí al pueblo. O sea, ¿por qué? Lo mismo que Aarón. ¿Por qué Aarón hizo el becerro de oro? Para quedar bien con el pueblo. ¿Por qué Saúl está errando? Por quedar bien con el pueblo. ¿Por qué yo como pastor puedo errar? Por quedar bien con otra persona. Yo al principio, en otra radio, cuando empecé a predicar sobre Yeshua, me dijeron, no hables más de Yeshua porque confundía a la gente. Entonces, después, en esa radio, no me dejaron predicar más. Me vine a esta radio. Y acá también dije Yeshua. Y seguí diciendo hasta el día de hoy, porque no puedo quedar bien con el hombre. Yo tengo que decir lo que dice la Biblia. Dice, no, pero pastor, Yeshua no dice en ningún lado de la Biblia. Sí. La Biblia del original, la original Biblia dice Yeshua. No se olviden que la Biblia que tenemos nosotros es una traducción de los papas católicos, apostólicos romanos que le pusieron Jesús del griego, no del hebreo. Entonces es delicado el tema, ¿verdad? Entonces, tenemos que conocer la verdad y ser libres. ¿Sí? Ahora, en cada país, en cada lugar tiene distintos nombres. Lo importante es el enfoque, ¿verdad? Pero no nos apartemos de las verdades. Como yo estoy diciendo ahora Yahweh. ¿Por qué digo Yahweh, no digo Jehová? Porque ya en el 2011, la Reina Valera que tenemos actualmente ya no viene más el nombre Jehová. ¿Por qué? Como los nombres eran traducidos con números, se descubrió que había una mala traducción. ¿Sí? Entonces ya directamente no se escribe más, dice Señor ahora, en las nuevas versiones.
Desde el 2012 en adelante, desde el 2011 en adelante, las nuevas traducciones ya no dicen más y reconocen, por eso tienen que estudiar, ya reconocen los verdaderos autores que tradujeron del hebreo que se equivocaron, porque no se olviden que hay que entender muy bien el hebreo para las traducciones, porque había palabras que estaban mezcladas con el arameo. Entonces hay que tener cuidado con el tema de la pronunciación de Yeshua, con la pronunciación de Yahweh, que es Yad, como dice el Salmo, Yad. Y Yad es resumido, que es Yahweh, sin vocales. Y tus palabras, escuchen lo que le dice acá Saúl a Samuel. Está diciendo que por consecuencia del pueblo él pecó y consentía la voz de ellos. ¿Qué hizo? Es como que Cristian me quiere dar un consejo con su voz. Y yo sé que no puedo hacerle caso a él, porque voy en contra de lo que está estipulado bíblicamente. Pero póngale que yo le haga caso a él, como me pasó que le dije en otra radio, que no diga más Yeshua. Porque si yo le hacía caso ahí y no decía más Yeshua, ¿quién me iba a sacar a mí del ministerio? Dios. Porque por quedar bien con un hombre. ¿Entienden, queridos hermanos? Entonces no se hace eso. No se hace eso. Ahora, después el año siguiente murió el dueño de la radio. Ahora yo no sé si será por eso o no, yo no sé. Eso ya es un tema que no me voy a meter. Pero sí es peligroso. Es peligroso meterse con aquellos que predican la verdad de la palabra del Señor. Y acá, ¿qué le pasó a Saúl? ¿Cómo terminó Saúl? Porque era bien con el pueblo. ¿Qué hizo Dios? Puso a otro rey, a David. Él fue, encima, ¿cómo terminó la muerte? Fea, fue humillado. La muerte de Saúl fue extremadamente fea. Es largo de explicar eso en contexto teológico, pero sí les puedo decir acá con este texto todas estas explicaciones. Y consentía la voz de ellos y dice, perdona pues ahora mi pecado. Pero acá te llama la atención esta palabra. ¿Por qué te llama la atención esta palabra? Esta palabra es muy delicada. Y acá vamos a entrar, querido Cristian, esta parte es muy delicada. Que yo sé que se puede impresionar a usted, se van a impresionar mucho, que ya lo dije otras veces y es como que no me creen, pero aún leyendo la Biblia no te creen. ¿A quién está pidiendo perdón por su pecado acá? ¿A Dios o al profeta Samuel? Dice, perdona pues ahora mi pecado, le dice al profeta. Porque ¿qué hacía Moisés? Era intercesor del pueblo. ¿Qué hacía? Los profetas eran intercesores de Dios y del pueblo. Ahora, en el Nuevo Testamento hay intercesores de esta forma. Listo. Juan, capítulo 20, versículo 22 al 23. Escuchen lo que dice la palabra. En Juan capítulo 20, ¿qué vemos en el versículo 1 y 2? Primer día de la semana resucita el Señor, ¿verdad? Así está escrito. Aparecen las mujeres en escena, los apóstoles estaban en un lugar encerrado. Desde el versículo 20 le aparece, le dice, estaban las puertas cerradas, pasa a vosotros. En el versículo 21 dice, como mi Padre me envió, yo os envío a vosotros. Versículo 22 dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. ¿Qué tenían que recibir? El Ruach HaKodesh. Entonces, ¿cuándo lo recibieron? ¿En Pentecostés o lo recibieron en el primer día de la semana que resucitó el Señor? Ahí está escrito. Lo reciben en el primer día de la semana. O sea, el Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo, y sopló en ellos y digo, recibe el Espíritu Santo. Es como Samuel, como Ezequiel 37. Sopla sobre estos huesos y vivirán. Entonces dice, y soplando dijo, reciban el Espíritu Santo. O sea, ya lo recibieron. Entonces en Pentecostés, ¿qué recibieron? Las promesas del Espíritu Santo. ¿Y cuáles eran las promesas? Las lenguas de los idiomas para predicar a todas las naciones. Entonces aparecen las lenguas de fuego y empezaron a hablar en otros idiomas, porque la palabra del original lengua, del griego original, significa idiomas. Como la Torre de Babel en Génesis capítulo 11. El Señor dice, confundió las lenguas, quiere decir, nacieron los idiomas. Ahora, ¿existen lenguas del cielo? Sí, pero eso es otro tema, ya prediqué, está en mi canal de YouTube, Lenguas que Edifican se llama. Entonces, hay lenguas, hay gente, mi esposa tiene el don de lengua, por ejemplo, habla 5 idiomas. Yo tengo el don de lengua, hablo en tucumano. Y como estuve en Santiago del Estero, también hablo como santiagueño. Esto me acuerdo de capital, yo me acuerdo de capital 7 años. Y viste, ahora estoy en Buenos Aires, viste. Y fui, estaba en La Rioja, claro. Y ya me ubico, como dice el tucumano, O sea, los términos del y todo eso, vamos para las casas, como dice Cordobés, son lenguajes que lo entiende solamente cada uno en su provincia. Entonces dice la palabra en Hechos capítulo 2, que había gente de todas las naciones y cada uno le escuchaba hablar en su propio lengua, y se dice idioma.
Entonces lo entendían porque estaban borrachos. Pero el Espíritu Santo, muchos no saben que ya lo recibieron antes. Eso dice Juan 20, 22. Pero ahora viene la parte fuerte, que muchos no aceptan. Les dice, escucha lo que le dice, el versículo 23. A quienes perdonen los pecados, ustedes les serán perdonados, y a quienes no le perdonen, le quedarán retenidos. ¿Qué? Te deja pensando, ¿no? O sea, ¿y qué dice Juan 12, 14? Juan 14, 12, lo dije al revés. Juan, capítulo 14, 12. Y harán las obras que yo hice, y aún mayores harán. Es decir, el Señor sanó enfermos, sí. El Señor predicó la palabra, sí. El Señor oró por las personas para que los pecados sean perdonados, sí. Intercedió en oración Moisés por el pueblo para que Dios le perdone, sí. Le está pidiendo Saúl que interceda ante Yahweh Dios para que le perdone los pecados, sí. Siempre permanentemente intercesores. Pero ¿tenemos un intercesor que es el Señor? Claro que sí. Pero hay obreros de Dios. No se olviden, Génesis 2 y 3, cuando habla de las 7 iglesias, son los ángeles de Dios que trabajan, son ministerios. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Quién consagra la sangre del Señor? ¿Yeshua o Yahweh o un sacerdote, un hombre de Dios que está consagrando la sangre? La respuesta es fácil. Nosotros la consagramos. Ahora, si yo consagro la sangre que dice que es para perdón de pecado, ¿tus pecados te son perdonados? La respuesta es sí, porque Dios no se puede negar su promesa. Pero ¿quién consagró? Un hombre que fue puesto por Dios. Entonces es un intermediario para que tus pecados sean perdonados. Entonces puede haber una soberbia de decir, no, ya sería fariseo. ¿Qué? Cristo y la sangre de Cristo es para perdón de pecado? No, ¿qué va a ser para perdón de pecado? Entonces tomamos a poco la sangre. Tomamos a poco los mandamientos. Tomamos a poco Mateo capítulo 26, por ejemplo, cuando le habla a los apóstoles del versículo 26, 27, 28, 29, donde le habla de la cena del Señor y los manda a ellos que luego hagan en su memoria. Y en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, le manda ¿a quién? Al apóstol Pablo, que lo consagre de la misma forma como está escrito en Mateo capítulo 26, y eso que él no estaba con los apóstoles, pero Dios, como lo arrebató al tercer cielo, le dio ese mandamiento. Y eso es lo que hacemos los hombres de Dios, que por supuesto fueron levantados por Dios. Gálatas 1:1. Y todos aquellos ministros que han estado también sujetos a autoridades pastorales y que hayan ido ascendiendo desde diáconos a pastores, por ejemplo, y con el proceso y las pruebas, Dios los lleva a un nivel de darles un cargo tan importante como le pasó a Josué, que siempre estuvo al lado de Moisés hasta que termina siendo él el líder. Pero todo tiene una demanda, claro que sí. Ahora acá acabamos de ver que en Juan 20, 23, muy fuerte, dice, a quienes perdonan los pecados les serán perdonados y a quienes no, no. ¿Hay una prueba bíblica? ¿Quiere que le dé una prueba, querido? ¿De que se cumplió esta palabra en el Nuevo Testamento? Bueno, en Hechos capítulo 5, versículo 1 en adelante dice así. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer. Entonces con sus bocas, ¿qué hicieron? Una promesa. Porque ¿de qué se trata la palabra? ¿De qué viene hablando la base de Eclesiastés capítulo 5? Y acá sí lo voy a explicar. Cuando en Eclesiastés capítulo 5, que yo lo tomé como base a la palabra de nuestro Señor, yo he leído el versículo 6, pero el contexto para entenderlo perfectamente es el 4 y el 5. ¿Qué dice el 4 y el 5 hasta que llega el 6? Dice, cuando Dios hace promesa, ¿qué estaba haciendo Ananías y Zafira? Hicieron una promesa, que iban a llevar un determinado dinero a la iglesia si vendían una propiedad. Cuando a Dios hace promesa, dice, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. ¿Cómo te llama? Insensato. Dice, cumple lo que has prometido. Nosotros que somos pastores, ¿cuántas promesas hemos escuchado de gente que va desesperada porque no tiene nada o está en problemas de salud? Dice, no, pero yo cuando el Señor me sana voy a hacer esto, aquello, y no suena que el reino. Y después que están todo bien y toda la mar en coche, y no lo vemos más. Versículo 5 dice, mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Y ahí recién entra el versículo 6, que es la base, que dice, no deje que tu boca te haga pecar. ¿Cuál es la consigna del día de hoy? ¿Qué es lo que no le tengo que permitir decir a mi boca? Y justamente, no deje que tu boca te haga pecar. ¿Cuándo? Cuando haces promesas, mayormente a Dios. Puedes decirle cosas a los hombres, pero no a Dios. Entonces, cuando el Señor en Juan 20, 23 le dice a quienes perdonan el pecado serán perdonados, dice a quienes no, le está dando una autoridad como Juan 16, Mateo 16, Mateo 18, donde dice todo lo que atares o desatares en la tierra o en el cielo. Y acá observamos que pasó algo muy fuerte, porque esta parte es fuerte. ¿Qué hace Ananías y Zafira? Los dos se ponen de acuerdo. Y dice, trayendo una sola parte del dinero, lo puso a los pies de los apóstoles. O sea, contentos ellos llegaron. Acá traemos
no fue bien, vamos a cumplirla por lo que hemos prometido al Señor, pastor querido. Pastor, se ve que ahora se va a poder comprar, no sé, otra camisa, o quizá incluso, yo creo que le va a alcanzar para un Renault 12. Y automáticamente, ¿quién entra en acción? Pedro, tomando la palabra de Juan 20:23. ¿Sabe qué hizo Pedro ahí, Cristian? No le perdonó ni a Ananías ni a Zafira. ¿Y sabe usted lo que le pasó a Ananías y Zafira? Murieron. Pero esto no significa que nosotros andemos por ahí, ¿sí? ¿Sí? No significa que nosotros andemos por ahí diciendo, perece. No, porque también después tuvo una discusión el apóstol Pablo con Pedro, y mismo en Gálatas está escrito, 2 y 3, en el capítulo 2 y 3 explica que hubo una discusión, y que esa discusión decía que Pedro era de condenar. O sea, tomó muy a pecho eso. Entonces era peligroso encontrarse con Pedro y decir algo mal, porque te decía perece. Entonces dijo Pedro a Ananías, versículo 3, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieres al que acordéis al Espíritu Santo y si trajeres del precio de tu heredad? O sea, ¿por qué robaste ese dinero? O sea, no le trajiste todo lo que tenías que traer. Cuando un pastor predica estas cosas, dice, mirá, los chanta eso, están queriendo psicologiar a la gente, pero no entienden el trasfondo, que es delicado lo que está hablando. Y así les va, tanto al que habla como al que promete y no cumple. Versículo 4 dice, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendiéndola, no estaba en tu poder. Vieron que en Génesis 4 le dijo a Caín, está en tu poder que el pecado se adueñe, tú te adueñes de ese pecado. O sea, está en mí el poder de decir, no me voy a quedar con esto lo tengo que llevar a los apóstoles, a la iglesia. Reteniéndola, no se te quedaba a ti, o sea, se quedaron con esa parte. Pero Dios lo sabía. El Espíritu Santo lo había revelado a Pedro. Vendiéndola, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Las mismas palabras que le dijo el Señor a Caín en Génesis 4. Y dicen, lo marqué con rojo acá, no has mentido a los hombres sino a Dios. Ahí está. Así, cuando haces promesas para llevar algo en un ministerio y te quedas con eso o le robas a Dios, y alguno dice, no, Malaquías 3:8 era solamente para Israel, dice, robará el hombre a Dios. Sí, vosotros me habéis robado diezmos y ofrendas. Sí, era para Israel, claro que sí. ¿Qué me van a decir ahora, que Hechos 5 es para Israel o para los gentiles? Ahí está, ¿viste? Entonces cada uno toma el texto que le conviene, ¿verdad? Ese es no estudiar la Escritura, ¿ves? En el Nuevo Testamento también es peligroso. En la ley para Israel sí era peligroso. Porque después que le robaron las ofrendas y los diezmos que llevaban al año mercadería en el nuevo pacto, ya no es llevar todo lo que es mercadería. En el nuevo pacto ya cambia la cosa. En 1 Corintios 16, versículo 1 y 2 dice, según hayas prosperado una semana. Y después en 2 Corintios 9, versículo 7, dice, cada uno va a dar como propone en su corazón. Entonces no te está llevando a la ley, la Biblia ahí, te está llevando a Génesis 14 y a Génesis 28, donde en Génesis 14 Abraham le dio de todo, no porque le pidió Dios, sino porque lo dio, porque lo propuso en su corazón. Y la Biblia dice en Gálatas 3 que tenemos que seguir los ejemplos y las pisadas del padre de la fe, que es Abraham. En Génesis 28 lo hizo lo mismo Jacob. Entonces no es según la ley. O sea, existió la ley, sí, era dado a los levitas. Pero según Hebreos capítulo 7, versículo 12, el sacerdocio levítico caducó. Por lo tanto, ya nadie puede llevar diezmo a un levita. Si no, va a tener que tomarte el buque y irte hasta Israel. Quiere decir que hay un nuevo sacerdocio. Tienen que leer completo Hebreos capítulo 7. Y si no lo entienden, bueno, comuníquense en Santiago 1.5. Dice que quiera sabiduría, que se la pida a Dios. O busquen. Y acá se están dando estas enseñanzas. ¿Pero para qué? Para que no erren. Jatá, errar al blanco. Hay enseñanzas mal dadas. Es errar. Ser errante es errar al blanco. Por eso, en Romanos capítulo 13, versículos 7 y 8 dice, paguen los impuestos. Versículo 8 dice, no deban nada a nadie. Lo probaron al Señor en Mateo capítulo 22. Dice, es lícito pagar el impuesto al César. Versículo 21, ¿qué dijo? Sí, tenían al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces no deban nada a nadie. Ahora, ¿qué dice el versículo 4 acá de Hechos capítulo 5? Reteniéndola, se quedó, dice, con esa parte. No has mentido a los hombres sino a Dios. Versículo 5 dice, al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Murió. Más adelante entra la mujer
buscando al marido, haciéndose la que no sabía nada, y miente con su boca. No deje que tu boca te haga pecar. O sea, el título de hoy, no deje que tu boca te haga errar. No deje que tu boca te haga errar. Dios no puede ser burlado. Ahora, una de las partes que llama la atención en Eclesiastés 5 y 6 es cuando dice, no dejes que tu boca te haga pecar, dice, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Qué significa esto? Miren esto. Le voy a poner rápidamente el ejemplo acerca de los ángeles. En Gálatas capítulo 3, versículo 19, para poner un ejemplo, dice, este ejemplo es para el Antiguo Testamento y voy a poner el Nuevo Testamento, porque siempre tengo que juntar las dos piezas. Igual cuando se habla de ofrenda y diezmo, hay que juntar las piezas del Antiguo Testamento y lo que pasa en el Nuevo Testamento. ¿Sí, queridos hermanos? Génesis 3, versículo 19 dice, el apóstol Pablo dice, entonces le dice a los de Gálatas, ¿para qué sirve la ley? Dice, fue añadida a causa de la transgresión, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, o sea, la venida de Yeshua de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado de nosotros. Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Entonces, ¿quién eran los voceros de Dios? Porque la palabra ángel significa voceros de Dios, intermediarios. Bien, entonces ya estamos viendo acá de qué ángeles se trata. Bien, ahora en el nuevo pacto, vamos a leer así. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, vamos a poner 3 ejemplos de los 7. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Efeso. ¿A quién? Al ángel. Apocalipsis 3, 1 dice, escribe al ángel de la iglesia de Sardis. Número 3, Apocalipsis 3, 7, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Son 7 iglesias. Pero para mí, para ponerle ejemplo, me bastan 3 para que se den cuenta que no es casualidad que en cada iglesia, ¿cómo se llamaba el pastor? La respuesta es ángel. Entonces, con Eclesiastés 5, 6 dice, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. En esa fila delante de un intermediario como Pedro, mintieron. Ahora, alguien a mí fue a mi congregación y en mi cara me mintió sobre estos temas o otros temas o el que vos quieras, la respuesta es sí. ¿Le pasó a otros hombres de Dios? También. Cualquier denominación no importa. Pero, ¿qué es lo que había dicho la Biblia? No has pecado contra los hombres, sino contra Dios. O sea, tu boca te hizo errar, te equivocaste. Entonces, si te equivocaste, según Gálatas capítulo 6, versículo 6, 7, dice que, el versículo 7 exactamente dice que todo lo que el hombre sembrar, eso va a cosechar. O sea, la consecuencia está. La consecuencia está. Ahora dice que harás que Dios se enoje a causa de tu voz, dice. O sea, a causa de lo que estás hablando, dice Eclesiastés 5:6. Y ahora nos concentramos en qué parte. En la voz. Y esta es la parte más delicada. Así que prepárate, agárrate, Catalina, porque acá viene la parte más fuerte, para ya ir terminando. Santiago capítulo 3, versículos 5 y 6 dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. Y dice el versículo 6, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. ¿Qué? La lengua, dice, está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. O sea, todo este cuerpo y la familia del cuerpo de Cristo contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Y si lo leen completo el capítulo 3, habla ahí del ejemplo de que todos le ponen freno a, como le dije anteriormente, al caballo y a las naves, pero la lengua no le pueden poner freno. O sea, la lengua es pequeño el miembro, pero es peligroso. Vamos a ver otro ejemplo. Proverbios capítulo 18, versículos 20 al 21 dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Estoy hablando espiritualmente y la Biblia también. Se saciará del producto de sus labios. Dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de su fruto. Te está diciendo la Sagrada Escritura, según cómo hablas, es como vas a terminar. Tanto acá o cuando partas. Vieron que en Santiago 3 dice que habló del fuego del infierno. Y ahora viene un texto más adelante, en la parte final, que es impresionante sobre este tema. Que siempre dejó para el final, ya sea como una película, todo está bueno, pero dejamos prácticamente lo más fuerte. Del fruto, Proverbios 18, 20 al 21, lo repito, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. El que la ama. ¿Cómo andamos por ahí? ¿Amamos la lengua? Vamos a otro ejemplo más. Proverbios capítulo 10, versículo 19 dice,
en las muchas palabras no faltará pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Entonces la Biblia que te está diciendo, cuidado. Viste que a veces va a algunas reuniones o hay gente y hay veces que está hablando mucho ya. O hay mujeres que están, bueno, sabemos que las mujeres son de hablar mucho. Eso sabemos que ya es algo. Ahora, ver a un hombre hablando demasiado ya, es un tema delicado ahí, ¿no? Ahora viene la parte, en Proverbios capítulo 13, versículo 3 dice, el que guarda su boca, guarda su alma. Esto es peligroso, porque estamos formados por cuerpo, alma y espíritu. Sabemos que el cuerpo, Génesis 3, 19, polvo volverá, pero también la escritura nos menciona en el libro de Job que el espíritu vuelve con Dios porque Él lo dio, pero el alma dice que va al infierno. Por eso es que Mateo 10, 28 dice, no tengan miedo, lo que mata el cuerpo, más el alma no puede matar. Entonces, el que guarda su boca, guarda el alma, su alma. Por eso es, ahí entre nuevo Hebreos 3, 17, los pastores interceden por vuestras almas. Es decir, yo ya sé que erró el hermano que pecó, y yo digo, Padre, perdónale. Y uno decía, ¿qué diría el fariseo? No hace falta, si él pide perdón, le va a perdonar. Pero ¿cómo le va a perdonar si no tiene comunión con Dios? Y tampoco, porque a Dios no puede ser burlado. Porque hay personas que dicen, sí, dicen como el faraón, sí. O como Saúl, sí, y después siguen cometiendo el error. El que guarda su boca, guarda su alma. Mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. O sea, hay que abrir la boca para decir lo justo y necesario. Hay que tener cuidado con lo que hablamos, incluso cuando predicamos. ¿Cómo? ¿Quiere que le enseñe un secreto? Que sé que lo sabe, pero lo voy a decir por hacer la dinámica nada más. ¿Quiere que le diga cómo se conoce una persona? Porque la persona dice, che, ¿cuál es el secreto tuyo? ¿Por qué siempre te das cuenta con quién estás hablando? Y yo digo, porque conozco la Escritura. Porque la Biblia te deja al desnudo a la otra persona. ¿Ah, sí? ¿Y cómo puedo hacer para conocer a otra persona? Te voy a dar uno de los ejemplos. Lucas 6:45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, si estás hablando con alguien, escucha cómo habla. Presta atención a lo que sale de su corazón. Mayormente, por ejemplo, nosotros con mi esposa hacemos esto. Yo a veces la provoco a propósito para que se enoje, quiero ver qué sale de su corazón. Y si llegó a salir algo, ahí te quería agarrar. Y si me llegó a salir algo a mí, para que le enseñara, ahí te quería agarrar a mí también. Entonces uno dice rápido, Señor, por favor, toma control del dominio en mi boca, en mi corazón. No quiero ser una mala persona. No quiero ser una mala persona. Ahora, Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 19 se pone más fuerte y dice, 6 cosas aborrece Yahweh, el Señor, y aún 7 abomina su alma. ¿Cuáles son? O sea, hay 6 más una. O sea, la última es la peor. Vamos por las primeras 6. Dice, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y ahí viene la 7, y el que siembra discordia entre los hermanos. ¿Quién? El sembrador de discordia. ¿Cómo el sembrador de discordia? ¿Quieren saber para entender eso? Anoten Santiago, capítulo 4. Santiago, capítulo 4. ¿Y qué dice la palabra del Señor en Santiago, capítulo 4? Vamos a ir a Santiago, capítulo 4. Hermanos, dice el versículo 11, no murmuréis los unos de los otros. ¿Qué dice? Hermanos, no anden murmurando. Miren las reuniones cristianas, ¿no? Vamos a hacer una célula. Estamos en una célula ahora con Cristian. Hermano Cristian, ¿cómo anda? Che, ¿viste el hermano? Te voy a contar algo.
Y le empezamos a dar la lengua. Che, se bate nos mate. Y ya no hicimos la célula con la palabra, no, ya ni siquiera entramos en comunión con el Espíritu Santo. Ya no fuimos ya. Ya no fuimos al infierno, por así decirlo, que Dios nos libre, ¿no? ¿Cuántas células sobre racimo conocemos esta característica? Entonces, si hay alguien coherente en esa célula o racimo que hacen en su casa o en donde quieran, que hay que hacer rápido apenas una persona abrió la boca porque está a punto de contaminar el cuerpo. Es decir, oremos, hermano. Oremos, tengamos cuidado. Oremos por la persona, si está equivocada, Gálatas 6:1. Si tu hermano lo encontraste infragante en algo, con espíritu de mansedumbre, oremos por él, no sea que luego te pase lo mismo a vos. Yo veo que le di la cana al hermano fumando y después Dios permite que después... ¿Qué no eras vos que decía que olor a humo que tenés vos, no? O sea, Dios va a hacer que... Viste que el hermano... ¿Te diste cuenta? En la iglesia misma el hermano le anda engañando a la hermana. Ah, sí, mira vos. Y le contá todo. Ah, mira. Y después te enteras vos. ¿Sabes que el hermano que demandó al hermano ahora está haciendo adulterio él también? Todo eso dice Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Miren ustedes qué peligroso que es. Nos tenemos que tener cuidado con la boca y con ser murmuradores. Tenemos que tener cuidado. La Sagrada Escritura, el Señor nos está hablando, por más fuerte que sea. Para terminar, esta es la más fuerte. Y luego vamos a orar. Mateo capítulo 12, dice el Señor en el versículo 36-37. Mas yo os digo, dice el Señor, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Qué? Versículo 37. Porque por tus palabras serás justificados y por tus palabras serás condenado. Es fuerte, pero es para dar la gloria al Señor. Qué bien ahí, atenten. Qué pulio que tenemos, ¿no? Cristian. Por eso, queridos hermanos, ahora voy a orar. Vamos a poner la oración final. Voy a orar por ustedes, ¿sí? Y luego vamos a leer todos los mensajes de texto. Pueden mandar de audio, así lo escuchamos en vivo. Manden audio mejor, ¿sí? Queridos hermanos, la palabra del Señor, hoy, con esta consigna. ¿Qué es lo que no le tengo que permitir decir a mi boca? Eclesiastés 5:6. No dejes que tu boca te haga pecar. No dejes que tu boca te haga pecar. Una palabra muy clara, muy fuerte. Tenemos que concentrarnos. Yo te pido, Padre Celestial, en esta hora, por cada una de las personas que están escuchando. Toma control y dominio en cada uno de todos ellos. Toma control y dominio y perdona, Señor, nuestras faltas, nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a ser mejor persona. La Sagrada Escritura nos dice que la lengua es muy difícil de frenarla. Pero ¿existe algún texto bíblico que nos enseñe algo sobre este tema? Sobre el tema de la boca, sobre el tema de la lengua. Sí, existe. Y yo les voy a citar ese texto bíblico a ustedes. Yo quiero que sepan, queridos hermanos, que cuando el apóstol Pablo dijo en Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestras bocas, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Acá hay muchas personas que están escuchando la radio. Van a escuchar por el Facebook, por el YouTube. Que ninguna palabra corrompida salga de vuestras bocas, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Es como que va de la mano con Eclesiastés 5:6. No dejes que tu boca te haga pecar. Yo me quedé tranquilo cuando encontré un texto bíblico, que ahora lo voy a mencionar, que nos va a ayudar a todos nosotros. Pero primeramente tengo que citar Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice: hijitos míos,
estas cosas os he escrito para que no pequéis más, jatá, para que no erréis más. Es como decir, queridos, esta prédica fue hecha para que no erren más, no pequen más. Pero como yo sé, y Dios sabe primero, que ustedes van a seguir pecando, errando, a continuación te dice lo siguiente: y si alguno hubiese errado, y si alguno hubiese pecado, dice acá, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, a Yeshua, a Jesús. ¿Qué tenemos? Abogado. Entonces cuando alguien pecó y alguien lo viene a denunciar, yo le digo, tranquilo, tiene abogado. O si viene una persona y me dice, pastor, he pecado, tranquila, tenés abogado. Vamos a orar. Yo digo, Padre, tomamos esta palabra, sabemos que tú eres nuestro abogado. Acá el hermano, la hermana reconoce que ha pecado. Tú nos enseñaste en Mateo 18, desde el versículo 22 en adelante, que perdonemos 70 veces 7, y nos pusiste una parábola que tenemos que perdonar como el Señor nos ha perdonado, para que no erremos. Entonces cuando alguien te dice, en realidad el ser humano no puede perdonar a un hombre un pecado, y yo digo, bueno, Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15, cuando termina la oración del Padre Nuestro, dice, si no perdonáis a tu hermano, tampoco mi Padre te perdonará. Por lo tanto, sí nos ha delegado el poder de perdonar. Por eso dice que si no perdono, tampoco mi Padre te perdonará. Todo eso dice ahí. Entonces está además de decir, no, yo no puedo perdonar. Sí, tenés que perdonar. Dios te dice. Por eso la oración del Padre Nuestro dice en Lucas 11, perdona nuestros pecados, dice, como perdonamos a aquellos que nos deben, nos ofenden. En el versículo 2 acá, de 1 Juan 2, dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, es decir, y Él es la propiciación porque erramos. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente dice por los nuestros, y acá entra una parte que te va a impresionar, sino también por las de todo el mundo. Si bien en Juan 17:9 dice, yo ya no oro por el mundo, sino por lo que me diste del mundo, no quiere decir que Dios siga controlando todo lo que sucede en este mundo y llamando a los que están en el mundo para que sean salvos. Tenemos abogado. El Señor te está diciendo, si has cometido un pecado, si has errado, como dice en Juan 8, vete y no peques más, no erres más. Cuando estés a punto de cometer el pecado, Dios ya te dio el poder para decir sí y no. Y ya tienen que quitarse de decir, la culpa es de Satanás. La culpa es tuya. En Génesis capítulo 3, la mujer le echa la culpa a Satanás. Adán le echó la culpa a Dios. La mujer que me diste. Le echa la culpa a Dios y a la mujer. O sea, ¿por qué no reconocemos nuestros pecados? ¿Por qué no blanqueamos? Decir, acá estoy, Señor. Acá, este soy. Tengo todavía esta debilidad, por ejemplo. Un ejemplo. Sigo viendo pornografía. Ayúdame, no puedo. Ayúdame. Señor, estoy deseando a la mujer de mi prójimo. Sé que no lo tengo que hacer, pero lo estoy haciendo. Perdóname, Señor. Ayúdame, Señor. Señor, sigo mintiendo. No sé por qué una cosa u otra sigo mintiendo. Si vives en Santiago del Estero, sigo durmiendo mucho la siesta. Entonces, vos confesás. Vos decís, Señor, henme aquí. Como la parábola que puso del que se golpeaba el pecho y el otro que se hacía el fariseo que se hacía el puritano. No, reconoce. Este soy, Señor. Cuando te vas a congregar y estás por recibir la sangre de Cristo, consagrada, y esto me está pasando. No le prometas, No vayas a decir, como hemos leído en la base de Eclesiastés 5, versículo 4 al 6. Dice, no le prometas a Dios. No le digas, te prometo, como el borracho dice, no tomo más, dice. Cuando se mejoró del hígado, sigue haciendo lo mismo. Dice, te prometo, Señor, que si me sacas de esta voy a cambiar. No, ya perdiste. No le prometas. Porque de alguna forma el enemigo y vos mismo te va a llevar a que no cumplas y es peor, dice, que te va a pasar peor.
Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Reconocer. Tenemos que reconocer. Tenemos que reconocer nuestras faltas. Esto es lo que soy. Aumenta mi fe. Límpiame con tu sangre preciosa. En Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Escucha palabra. La palabra de Dios limpia también. ¿Y cuál es el texto que le dije que me dio una gran alegría que me la haya dado el Señor? Referente a la lengua y al hablar. El Salmo capítulo 141, versículo 3 dice, pon bozal a mi boca. Señor, ponle bozal a mi boca. Oh Señor, guarda la puerta de mis labios. El Salmo 141, 3 dice, pon guarda a mi boca. ¿Vieron que Santiago 3 dice que no se le puede poner freno? Que todo le ponemos freno a todo, pero que a la lengua no podemos. Bueno, pero sí te dice la Biblia que en oración vos le puedes decir, Señor, guarda mi boca. Guarda mi boca, oh Señor Yahweh, Yeshua. Guarda las puertas de mis labios. Señor, en esta hora, Padre Celestial, todo lo que están escuchando, ayúdanos, ayúdalos. Guarda, Señor, nuestras bocas, nuestra forma de hablar, que seamos prudentes a la hora de hablar, a la hora de expresarnos, a la hora de enojarnos, a la hora de predicar, a la hora de querer juzgar, a la hora de querer declarar, a la hora de pensar que pareciera que está todo perdido. No es que tu boca te haga decir ya está todo perdido. Aunque te estés, por así decirlo en términos vulgar, muriendo de hambre. David escribió en el Salmo 23 cuando le chillaban las tripas, decía, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Declarará lo contrario. Y nunca digas, Señor, si es posible, dame esto. No, Dios te quiere dar. Todo lo que vos pidas conforme a un propósito que sea para bien, porque escrito está en Jeremías 21:11 que Él tiene planes y pensamientos de bien y no de mal para tu vida. Y quiere darte lo que esperas recibir, dice ahí. Pero si yo con mi boca ya estoy condenando lo que estoy pidiendo, al decir, y puede ser, ya está, ya dudaste el puede ser. Y tal vez, ya está, ya dudaste el tal vez, el puede ser. Entonces, queridos hermanos, usemos las Sagradas Escrituras para declarar y pedir y obtener, teniendo cuidado de todo lo que habla nuestra boca. Vamos a poner la melodía que dice sponsor. Yo le bendigo a cada uno de todos ustedes, queridos hermanos. Que el Señor tome control y dominio en la vida de cada uno de todos vosotros. Paz y bendecida vida para todos. El patrón Ramón Ferreira, hemos compartido este título, no dejes que tu boca te haga errar, o sea, te haga pecar. A través del Ministerio de Trabajo Somos Yeshua El Salvador. Nos ha acompañado en la consola de Solín nuestro querido Cristian. Este programa de la Progreso del Señor fue patrocinado por Distribuidora de Aguas Nieve. Acá nuestro querido Ricardo, una vez más, gracias querido Ricardo por su siembra. ¿Sí? Estuvo participando también encima la hermana Irma, bendecida querida Irma. Nos vamos a encontrar en la próxima enseñanza. Todavía nos quedan unos 20 minutos de programa. Yo me quedo y vamos a estar leyendo los mensajes. Si nos mandan por audio mejor, lo vamos a estar pasando los audios y vamos a estar tomando todo pedido de oración. Nos vamos a ver en la próxima enseñanza. Esta enseñanza queda registrada en nuestro canal de YouTube, Clase Bíblica Ferreira, ¿sí? Ahí estará registrado y la van a estar compartiendo. Y la radio también tiene su canal de YouTube, La Predicadora 24.1. Así que como siempre os digo, queridos hermanos, que la paz y la gracia del Señor esté con todos vosotros, que siempre os digo, ¿están preparados para más? De esta forma, hemos compartido esta enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, del ministerio
Somos de Yeshua, El Salvador. El Salvador. Para siembras, nuestro código alias es Somos de Yeshua. Búscanos en nuestras redes sociales como Pastor Ángel Ramón y Melanie de Ferreira en YouTube. Bendiciones. Bendiciones.